Iniciando grabación, perfecto. Bien. Cuéntenme, antes de empezar, si tienen dudas, si quieren preguntar algo en particular sobre las lecciones que vienen haciendo. ¿Sí? ¿No? ¿No tienen ninguna duda sobre los temas anteriores? Vieron que ya la semana que viene se abre la evaluación de proceso 3. Vienen bien realizando las lecciones como para realizar la evaluación de proceso. Vieron que además la evaluación de proceso tiene subido y tienen acceso al texto con el que van a trabajar, o sea que pueden acceder al texto antes, leerlo, trabajarlo de cualquier manera. La clase que viene, el próximo viernes, vamos a trabajar con ese texto. Después tienen algunos días más todavía para hacer la evaluación de proceso. Si tuviesen alguna duda, no la empiecen a hacer, resuelvan o analicen el texto primero, vengan a la clase de consulta y después se realícenla, digo, ¿no? Como un consejo antes de realizar. Bien, ¿algo que quieran preguntar, alguna duda? Hola, profe. ¿Cómo está Julieta? Vos sabés que las lecciones fueron muy buenas y las entendí. Bien, perfecto. La semana que viene, bueno, esta semana, hoy vamos a trabajar un poquito con el tema teórico de conectores, ¿sí? Y si hacemos tiempo veremos algo sobre la lección de práctica. Como bien les decía, la semana que viene vamos a trabajar con el texto de la evaluación de proceso, y si no tienen dudas ya vamos a empezar con el bloque 4, porque me parece que el viernes que viene es 23, pero el viernes 30 me parece que es feriado en Córdoba, que no vamos a tener clase, así que cualquier cosa pueden ver, o bien pueden conectarse a la clase del martes con este link, o cualquier otra de las clases, digo como un consejo si no se quieren perder ninguna explicación teórica, o si tienen dudas de cualquier tema en particular. Hay 2 links más de 2 clases que se dan los días miércoles, y no me acuerdo si hay otro, creo que son 2 clases el miércoles en distinto horario, o digamos, es la elección de ustedes, ¿no? Pero yo de cualquier manera, si me confirman que el viernes 30 no hay clase porque es feriado en Córdoba, digo, es el día de Córdoba. Lo que no estoy segura es que vaya a haber feriado o que se vayan a suspender las clases en el Politécnico, porque como hay gente de todos lados, bueno, por ahí, no sé. Cualquier cosa yo voy a estar publicando en el foro si no llega a haber clases. Si no publico nada, las clases continúan en tiempo y forma, así que no hay inconveniente por eso. Bien, ¿algo que quieran decir? Si no, empiezo a compartir y arrancamos con conectores. Cualquier cosa abren el micrófono, saben que ahora yo cuando paso de pantalla ya no los y las veo, así que si quieren decir algo, abren el micrófono. El tema no es tan complicado, está la lista y especificado, pero de cualquier manera veamos un poquito este tema que nos compete hoy, que tiene que ver con los conectores. Dice, los conectores en inglés son palabras o frases con las que se pueden relacionar 2 o más ideas. Vale aclarar que los conectores en inglés y en todos los idiomas, ¿no? Los conectores son estas palabras que unen frases, palabras, otras palabras, digamos, ¿no? O ideas, oraciones, ¿sí? Párrafos. Existe una gran diversidad, por eso es que vamos a trabajarlo en 2 lecciones. Si ustedes se fijan en el bloque 4 van a encontrar otro grupo de conectores que también vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar los adversativos, secuenciales, causales y disyuntivos, ¿sí? En el bloque 4 hay otro grupo de conectores también que vamos a trabajar. Además debo aclarar que la lista de conectores que se ofrece no agota la cantidad de conectores que hay. Los que proponemos son
los más usados, ¿sí? Los de uso más frecuente, los que van a encontrar repetidamente en los textos, pero puede haber otros, ¿sí? Que se pueden sumar a la lista. Bien, los conectores en general pueden estar al inicio de la oración, pero también, ¿sí? Pueden figurar al final, pueden aparecer, digamos, ¿no? O al medio uniendo dos ideas, ¿sí? Tal cual les decía recién, existen conectores de adición, adversativos, causales, comparativos, concesivos, condicionales, de tiempo, entre otros, ¿sí? Nosotros hoy vamos a ver adversativos, secuenciales, de causa y o razón y disyuntivos. Y vamos a ver qué significa un poquito cada una de estas palabras, ¿no? En el caso de los conectores adversativos, ¿sí? Se utilizan para contrastar dos ideas, ¿sí? Sucede una cosa, pero, ¿sí? Otra. Sin embargo, ¿sí? Es como decir, por ejemplo, estudié mucho, sin embargo, no pude aprobar la materia. O planifiqué el viaje, pero me olvidé de llevar el documento, ¿sí? Esta idea de contraste de ideas. Sucede una cosa o pensé una cosa, pero sin embargo terminó sucediendo otra, ¿sí? Estos conectores son but. En general el but lo van a encontrar al medio uniendo dos ideas. Es más raro que lo encuentren encabezando una oración, encabezando la unión de dos oraciones. Y en el caso del however, por ahí es más fácil encontrarlo al comienzo que al medio, pero bueno, tanto al comienzo, al medio como al final, cualquiera de esas posiciones son posibles. Después tienen nonetheless, nevertheless, que también se traduce no obstante, se puede traducir como sin embargo, yet, or even so, de nuevo, sin embargo, fíjense que se repite la traducción, sin embargo, no obstante, por otro lado, ¿sí? La idea es la misma. ¿Por qué hay varios? Digo, ¿por qué tienen un however que se traduce como sin embargo, o even so que se traduce como sin embargo, although, even though? Bueno, por ahí el uso tiene que ver con que algunos son más formales, otros son más informales. Tienen que ver, por ejemplo, con que si van a escribir o para ver si están leyendo un texto largo que tiene muchos tipos de oraciones o de cláusulas que contrastan ideas, por ahí la persona el escribiente o el hablante, no todo el tiempo pone however, 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 o but, ¿sí? Lo que está intentando es poner utilizar, digamos, ¿no? Distintos conectores que signifiquen lo mismo, pero que no se repitan todo el tiempo. Sí tiene que ver con una cuestión de estilo también, ¿no? O de textos más nuevos y textos más viejos, entonces por ahí algunos conectores son más formales o se utilizan menos, entonces los van a encontrar en tipos de textos más antiguos y en los más nuevos se utilizan algunos otros, o hay algunos otros que son de uso frecuente, ¿no? On the contrary, on the other hand, although, even though, despite, in spite of, ¿sí? Todos estos tipos de conectores dan la idea, ¿sí? De contraste entre dos o más ideas. Por ejemplo, he studied a lot for the exam, but he failed. Fíjense que tiene una coma antes del but. Estudió mucho para el examen, pero no aprobó. Lisa had a hard life, however, she was always happy. Lisa tuvo o tenía, ahí vieron que el pasado simple, ¿se acuerdan? Hay que ver de acuerdo al contexto cómo lo vamos a traducir. Una vida muy difícil, sin embargo, era feliz. Or I decided to go traveling even though, although, despite the fact that I had no money. Fíjense que ahí cualquiera de ellos puede ser posible.
decidí, o yo decidí, irme de viaje aunque no tenía dinero, a pesar de que no tenía dinero. He could walk despite having an injured knee. Podía andar, él podía caminar, a pesar de tener una rodilla lastimada, una rodilla mala. Or I have rested this weekend. Still, I feel tired. Él descansó, está mal traducido ahí, este fin de semana, aún así, no, que dice, he descansado este fin de semana, aún así, estoy cansado, me siento cansado, sigo cansado, ¿sí? También podríamos poner, aunque se podría traducir, he descansado este fin de semana, aún así me siento cansado. Bien. Otro grupo de conectores son los conectores secuenciales que se utilizan para enlistar o para describir procesos paso a paso o para dar instrucciones precisas. Este tipo de conectores lo van a encontrar mucho en las instrucciones, por ejemplo, no sé, desde un programa, en los libros de programación cuando tienen que listar una secuencia de pasos, ¿sí? O si tienen que armar, no sé, algún objeto, ¿sí? Que viene dando instrucciones precisas de cómo seguir paso a paso, ¿sí? Lo que les está diciendo o lo que hay que hacer. Algunos de ellos son, por ejemplo, first o firstly, primero, en primer lugar, second, secondly, next, then, after or afterwards, in the beginning, in the end, at first, finally, eventually. Fíjense que eventually no lo traduce como eventualmente, ¿no? Sino finalmente o al final. Last but not least, sí que es una estructura fija que se utiliza algo así como para, que significa algo así como por último, si bien no menos, o por último, directamente. At the same time, joined, likewise, meanwhile, nowadays, afterwards, currently, de nuevo, currently, fíjense cómo se traduce actualmente, at present, at the present time, now, these days, todos se traducen igual. A long time ago, hace mucho tiempo. Not long ago, hace poco tiempo, o tiempo atrás, también podría ser. Last of all, or lastly, por último. Por ejemplo, at first, comma, we decided to stay at home. Then we went out. Al principio decidimos quedarnos en casa, luego salimos. I'm going to Asia. Firstly, I will go to Vietnam. Secondly, I will visit Thailand. And thirdly, I will finish in Bali. Y fíjense, no sé si se acuerdan, 2 clases atrás, la clase anterior, que estuvimos viendo la diferencia entre el going to y el will en futuro. En esta oración en particular, que utiliza ambas estructuras, tanto la frase going to como el will, ¿sí? Como verbo modal. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Cuál es la diferencia de uso? ¿Qué les está diciendo? Porque nosotros, ¿cómo lo vamos a traducir? Empecemos por ahí. ¿Cómo vamos a traducir esa oración? ¿Alguna idea? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? ¿Los perdí? Hola, ¿hay alguno allí? Sí, los escucho. Profe, disculpe, ¿puede repetir porque se me tilda la compu? Sí, ¿cómo traducirías esa oración? I'm going to Asia. Firstly, I will go to Vietnam. Secondly, I will visit Thailand. And thirdly, I will finish in Bali.
ella primero va a Asia. Es yo, I am. Ah, yo primero. No, yo voy a Asia primero. Y primero en el. I will go to Vietnam. Y voy a ir a Vietnam. Después, o sea, segundo, voy a visitar Tailandia. Tercero y por último, voy a ir a Bali. Perfecto, bien. Fíjate que cuando vos lo traducís decís, ella va a ir, o yo, digo, yo voy a ir, luego va a ir, segundo, va a visitar, ¿sí? Ahora, fíjate que hay una diferencia entre el going to y el will. ¿Te acordás de la lección de futuro? ¿Cuál era la diferencia entre el going to y el will? Más allá de que lo podemos traducir igual en castellano, porque en general no traducimos irá, visitará, terminará. ¿Qué información extra te está dando la diferencia de uso entre el going to y el will? Más allá de que la traducción sea similar o igual. De que un verbo, el going termina en ing y te está diciendo que está utilizando el presente continuo. No necesariamente. Lo que te está diciendo es que la forma del going to con respecto a la del will, digo, ¿cuándo utilizamos una estructura y cuándo utilizamos otra? Porque el texto podría seguir diciendo I'm going to go, ¿sí? O I'm going to visit, o I'm going to finish, ¿sí? Sin embargo, por un lado está el uso del going to, ¿sí? Que en ese caso sí es el presente continuo. I'm going to Asia, me estoy yendo, una cosa así, a Asia, ¿no? Claro. Pero la diferencia entre la estructura del cuándo elegíamos going to y cuándo elegíamos will. No te acordás ahí. Por ejemplo, en el going to utilizábamos esa estructura para hablar sobre cosas que ya teníamos planificadas. Y el will... Sí. Sí, dime. Cosas que vamos a hacer, o sea, will se utiliza en el futuro. Cosas que podríamos llegar a hacer. Y que todavía, que tenemos una idea, pero que no tenemos planes específicos. Como por ejemplo, si yo digo, I will go to Vietnam, es muy posible que yo aún, por ejemplo, el hotel no lo tenga reservado, que sea más bien una idea. Entonces decimos, me estoy yendo a Asia, ¿sí? O me voy a ir a Asia, ¿sí? Ok, eso ya lo tengo seguro. Por ende, ya tengo el pasaje, suponte, ¿no? Eso es seguro. Ya tomé la decisión, ya arreglé las cosas. Ahora bien, mi idea es ir a Vietnam, ¿sí? Luego visitar Tailandia y por último ir a Bali. La diferencia entre el going to y el will tiene que ver con que uno es un plan ya seguro, ¿sí? Y el otro es menos seguro, es una idea, ¿sí? Es como una posibilidad. Una posibilidad, exactamente. Que es mucho menos cierta que el uso del going to, que ya es una certeza, ¿sí? Entonces yo estoy segura que me voy a Asia. Ahora bien, mi idea es empezar por Vietnam, seguir por Tailandia y terminar en Bali, ¿sí? Esa seguridad o esa certeza o falta de certeza con respecto al uso del going to o el will se pierde en la traducción al castellano, ¿sí? Porque si vos vas a traducir, me voy a Asia, o voy a ir a Asia, y después voy a ir a Vietnam, sigo por Tailandia, digo, sí, en general tendemos a traducir como voy a ir, voy a visitar, voy a, en lugar de... Sí. Capaz lo tenemos que traducir como capaz me voy a Asia. Capaz. No, en realidad la traducción como más literal sería iré. Iré, o sea, me voy a ir a Asia. Iré a Vietnam,
visitaré Tailandia, terminaré en Bali. Pero en el habla cotidiana, en castellano, no solemos utilizar este futuro simple, que da la idea de hablaré, hablarás, hablará. No solemos utilizar esa forma. Cuando uno habla en el habla cotidiana, en todos los días, vos generalmente decís, ¿iré al cine o voy al cine? Voy al cine. Tal cual, hayas comprado o no hayas comprado la entrada. Digo, mañana me voy al cine. Listo, going to. Ya compré la entrada. Y si no, le preguntas a una amiga, ¿qué te parece si mañana vamos al cine? ¿Sí? O tengo ganas de, no sé, mañana estoy pensando, iré al cine. No decimos ir al cine, ¿sí? Tengo ganas de, o estoy pensando mañana voy a ir al cine. Y lo acabo de decidir. Oh, mira qué lindo que está, mira el peliculón que están dando. Listo, mañana voy a ir al cine. Y no digo mañana iré al cine. Perdemos esta distinción entre el plan ya asegurado, la entrada comprada, todo organizado, y una decisión momentánea de, lo acabo de decidir ahora, que para el cual utilizaría una persona que habla en inglés, utilizaría el will y no el going to. ¿Se entiende esto? Es una información extratextual. Esto de si yo decidí o cuán decidido lo tengo o lo acabo de decidir. Si yo hice arreglos previos o no los hice. Eso no lo dice el texto. Y se pierde además en la traducción, no lo especificamos en castellano. Ya tendríamos que empezar a agregar información extra en castellano para decir, bueno, pero yo todavía no compré la entrada, o pero no saqué los pasajes, entonces es posible, pero, o probable, pero no es certero. Ya tendríamos que empezar a decir todo ese tipo de cosas en castellano. Sí. Ahora, en inglés, toda esa información extra la da simplemente la diferencia entre el uso del going to o el will. ¿Me siguen ahí? Sí. Cuando hablo de información extratextual, vos a simple vista el uso del going to o el will te está diciendo que el hablante o el escribiente tiene o no tiene arreglos previos para el plan que está haciendo. ¿Está seguro o no está seguro? ¿Es una certeza o es una probabilidad? Todo eso te lo está diciendo la elección del hablante o el escribiente por el will o el going to. ¿Sí? Bien, avanzamos. We went for dinner. After that, we came back home. Fuimos a cenar. Después, luego, volvimos a casa. I went to the gym and then I took a shower. Fui al gimnasio y luego me duché. Or we didn't work hard and eventually we got fired. No trabajó duro y finalmente lo echaron. Tenemos un grupo más de conectores, que son aquellos que dan a conocer, digamos, la razón por lo que algo sucede o el inicio de algo. Por ejemplo, because, ¿por qué? Because of, debido a, for, since, as, fíjense, puesto que, como va repitiendo las traducciones, ¿no? Due to, owing to, in order to, by means of, for this reason, this is why, this is the reason why, ¿sí? Por ejemplo, I lost the school bus because I fell asleep. Perdí el autobús, el colectivo, porque me quedé dormido, ¿sí? Cuando decimos dar a conocer la razón, ¿sí? Significa que estamos dando a conocer la razón por la cual yo perdí el colectivo. La razón es porque me quedé dormido, ¿sí? Por eso dice causa o causa o consecuencia, dice causa o razón. La causa o la razón por la que yo perdí el colectivo es porque me quedé dormido. John couldn't go to the movie premiere for he could not buy a ticket. Juan no pudo ir a la premiere o ¿cómo es que se traduce premiere? Bueno, no me acuerdo. De la película porque no pudo comprar un boleto o una entrada o la entrada, ¿sí?
Laura couldn't sleep because of the noise her neighbors did. Laura no pudo dormir debido a el ruido que sus vecinos hicieron. Y este lo encabeza, fíjense, due to the rain, Michael and his family couldn't go to camp. Debido a la lluvia, a causa de la lluvia, Miguel y su familia no pudieron ir a acampar. Since she got good grades, Maria decided to study every day. Puesto que, debido a que obtuvo buenas calificaciones, María decidió estudiar todos los días, ¿sí? O tenemos uno más. As my mother learned how to make desserts, she made cookies for my birthday party. Puesto que mi mamá aprendió, debido a que mi mamá aprendió a hacer postres, ella hizo galletas para mi cumpleaños. ¿Se entiende cómo estos conectores van tejiendo todo el tiempo ideas? Y por último tenemos los disyuntivos, ¿sí? Que son aquellos que dan opciones, ¿sí? O consecuencias diferentes a una idea. Por ejemplo, or, either or, neither nor, y esos puntitos significan, fíjense que no tiene una barra. La barra significa que puede ser uno u otro. Estos puntitos significa que se utilizan así, esa estructura en par. Miren, ahí creo que hay un ejemplo acá. Por ejemplo, neither your dog nor her cat can behave themselves in this house. Ni tu perro ni el gato, ¿sí? Por eso tienen esos puntitos. O en el caso de either or, ambos. Tu perro, bueno, en este caso no sería and the cat. Whether or, either or, ¿sí? Esto o aquello, ¿sí? Entre uno u otro, ¿sí? Ni uno ni otro. Or else, o si no, otherwise, de otro modo, not only, but as well. Fíjense cómo se utiliza toda una estructura. Not only I went to the cinema, but I went to visit my mother as well. No solo fui al cine, sino que también fui a visitar a mi madre. ¿Sí? En ese caso se utiliza not only, but as well. En el caso de either or, el que les decía recién, decimos either go to the cinema, por ejemplo, either go to the cinema or go to visit your mother. O vas al cine o vas a visitar a tu madre. ¿Sí? Choose one. Es decir, elegí uno. ¿No? Y con esto terminamos la teoría correspondiente al bloque 3. ¿Sí? Después tienen una lección de práctica general que retoma un poco en las preguntas todos los temas trabajados en el bloque 3. Y la semana siguiente, que va a ser la que viene ya, la evaluación de proceso 3, que como les decía recién, tiene, yo no sé si entraron y se fijaron, si bien se abre el lunes, lo que sí pueden descargar o ver o trabajar es ya con el texto, ¿sí? Que se va a utilizar para trabajar o para resolver esa evaluación de proceso de la misma manera que se vienen resolviendo las lecciones hasta acá, ¿no? Con un texto y preguntas basadas en ese texto en particular. Lo que les va a requerir a ustedes que entren al texto, trabajen con el texto, lo entiendan, traduzcan, a lo mejor no de manera completa, pero al menos el título, los subtítulos, la primera oración de cada párrafo, palabras que estén en negrita, ¿sí? Como para ir comprendiendo. Y después, por supuesto,
tendrán que identificar núcleos de frases nominales o tiempos verbales o grados del adjetivo, qué es lo que conectores, el uso del will o el going to, los verbos en pasado, regulares o irregulares, el auxiliar, conformar las oraciones en afirmativo, negativo o pregunta o interrogativas, el presente continuo, ¿sí? Que son los temas que veníamos viendo en el bloque 3. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? Profe. El texto que tienen para trabajar en la lección de práctica dice, what is Python? ¿Qué significa what is Python? ¿Cómo traducirían eso? What is? ¿Qué es Python? Exactamente, entonces ya sabemos, yes, ya sabemos desde el comienzo, ¿sí? Por la traducción de el título, que lo que vamos a encontrar, el texto que vamos a leer, tiene que ver, y no, fíjense que no es cortito, no tiene ningún otro subtítulo, en estos 2 párrafos, lo que vamos a leer tiene que ver con la descripción de Python, ¿no? ¿Qué es? O la explicación de qué es Python. Y la primera oración comienza diciendo, Python is an interpreted, object-oriented, high-level programming language with dynamic semantics. ¿Cuántas frases nominales tenemos ahí? O frases sustantivas. ¿Se acuerdan lo que es una frase nominal, no? Profe, puede ser que haya una, ¿eh? Una, perfecto, una que es principal y después hay una más cortita que está funcionando como postmodificador. De esa frase principal que me acabas de mencionar, ¿cuál es el núcleo? Language, profe. Perfecto, language. Entonces decimos Python is, ¿en qué tiempo verbal está expresado? Presente simple. Bien, ¿y por qué is y no are o am? Porque se refiere a una cosa. Ok, porque es una tercera persona del singular, un he, un she o un it. En este caso es un it. ¿Cómo? Dando una definición, profe. Perfecto, entonces hablamos de Python, is, porque es tercera persona del singular, habla de una cosa, tal cual lo dijeron recién. ¿Y cómo traducen luego, sabiendo que language es el núcleo de esta frase nominal, cómo traducen qué es lo que tienen antes del núcleo de la frase nominal? Programa de alto nivel. Ok, pero siguen teniendo más. High Level Programming es un programa de alto nivel, ok. Es un lenguaje, en realidad más que un programa sería, yo diría, me parece a mí, un lenguaje de programación de alto nivel. ¿O no? Sí, profe. Y después tienen 2 adjetivos más, que significan ¿qué? Orientado a objeto. Ok, orientado a objeto. ¿Y el otro? Interpretado. Ok, entonces, con toda esta información, decimos, Python es un lenguaje que interpretado de interpretación, orientado a objetos, o un lenguaje de programación de alto nivel, orientado a objetos
Y ahí habría que ver interpreted en este contexto de Python, ¿qué significa en particular? Porque de interpretación, interpretado, no tiene como mucho sentido. Un intérprete. Cuando hablamos de, no un intérprete específicamente, porque esa terminación ed te está dando la idea de que es un adjetivo, ¿no? No sé exactamente el tipo de lenguaje que es Python, pero tiene que ver con un tipo de interpretación. Ustedes que lo usan, ¿cómo lo traducirían? ¿De interpretación? ¿Tiene algún sentido? ¿Cómo? Es interpretado. Así se llama, así sería el tipo de lenguaje interpretado. Bien. ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Es un lenguaje interpretado? ¿Y qué significa que sea un lenguaje interpretado? Tiene un intérprete y que no necesita un needle, no me sale ahora. Perfecto, está bien que utilices el vocabulario específico. Entonces sí podemos decir que Python es un lenguaje interpretado, orientado a objetos y de programación de alto nivel. Exacto. Bien. Y fíjense como la palabra interpretado tiene sentido en ese contexto para ustedes, porque si no, empieza a perder un poco el sentido o alguien que no maneja el vocabulario específico no lograría entender exactamente a qué nos hacemos referencia, ¿no? Y todos estos son premodificadores y después tiene que empieza con with, con esa preposición ahí, que les está marcando el inicio de qué. Sabemos que el language es el núcleo. Todo lo anterior son premodificadores. ¿Y luego? Oh, Dios mío, es un postmodificador. Absolutamente. Y la marca del postmodificador te lo da el with. Sabes que a partir de esa preposición, y ahí tenés otra pequeña frase nominal, ¿sí? Que es Dynamic Semantics. ¿Cuál es el núcleo? ¿O cómo traducirías ese post-modificador? ¿Sí? ¿Ninguno? Es de un tipeado dinámico. Ok, o una semántica dinámica, más que tipeado, me parece. Y ahí queda, digo, porque semántica es el núcleo y dinámico es el premodificador de esa pequeña frase nominal, que está funcionando toda como un postmodificador. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe. Ok. De esa manera, ¿sí? Es la idea que vayan trabajando los textos y que los vayan analizando. Tienen toda esta información, todo esto que acabamos de hacer juntos, lo tienen en las distintas lecciones, lo tienen en la teoría, sí, pero es interesante que vayan desgranando, sí, de a poquito el texto. Por ejemplo, fíjense, hay una oración un poquito más abajo, dice, a ver dónde empieza. Dice, for use as a scripting or glue language to connect existing components together. Fíjense, la palabra glue, si ustedes la buscan en el diccionario, significa goma de pegar o pegamento. Pero difícilmente puedan traducir como glue language. ¿Es un lenguaje de qué? ¿De goma de pegar? ¿Es un lenguaje de pegamento? Ahí la traducción tiene que ser específica del campo en donde estamos trabajando. ¿Sí? Entonces hay ciertas palabras que van a tener que buscar más significados, ¿sí? Y elegir aquel que se ajuste al contexto de producción, ¿sí? O al contexto de trabajo. ¿Me siguen? Bien. La primera oración del próximo párrafo dice, often programmers fall in love with Python because of the increased productivity it provides.
¿sí? ¿Qué significa eso? Sigue estando en presente. Tiene una estructura que dice I fall in love, que significa se enamoran, enamorar, se enamoran, ¿sí? Los programadores se enamoran de Python a causa de, because of, ahí tienen un nexo, a causa de, ¿qué? Ahí dice, bueno, traducción, porque yo no lo tenía traducido esto. Bien, y perfecto. ¿Cómo lo tenés traducido? A ver. Bueno, dice, a menudo los programadores se enamoran de Python debido a la mayor productividad que proporciona. Exactamente. Por ahí en lugar de mayor productividad, podrías ajustar un poquito como creciente productividad o como la gran productividad, porque después cuando lo lees te tienen que quedar de manera tal o de la misma manera en que vos hablás. Digo, no de manera informal, quiero decir, pero se tiene que ajustar a tu habla cotidiana. Y fíjate, volví a leer la oración. Dice, a menudo los programadores se enamoran de Python debido a la mayor productividad que proporciona. Bien, ¿y vos dirías la mayor productividad que proporciona? ¿Cómo podrías parafrasearlo con una idea similar? ¿Cómo tiende a decir? Debido a la gran... ¿Cómo? ¿Podría ser creciente productividad? Creciente a la gran productividad, a la creciente A la gran productividad. productividad. Absolutamente, que provee. Digo, entonces uno va manejando, bailando finito, inclusive el often recién decía a menudo. Bueno, no está mal, porque por supuesto la idea es esa, a menudo, pero en general uno dice a menudo o dice en general, digamos, ¿no? Valga la redundancia. ¿Se entiende cómo uno va ajustando, sí? Se va ajustando al contexto. Absolutamente, tal cual, sin dejar de ser formal, sin dejar de ser formal, va ajustando lo que va leyendo, lo que va traduciendo, lo que va interpretando, porque queda mucho más simple de trabajar, digo, porque si no después, cuando es una oración, uno la idea la puede entender igual, pero cuando se van sumando párrafos y párrafos y párrafos, si el vocabulario empieza a ser un poquito rebuscado o solo dejamos la traducción word by word, es decir, palabra por palabra, bueno, llega un momento que se empieza a complicar entender lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces por ahí este trabajo más fino, que por supuesto cuando ustedes se sientan a traducir o a entender o a leer un texto, no hacen este trabajo tan fino, porque si no, no terminan nunca de leer. Pero sí lo que nos interesa es que en los textos que les vamos proponiendo, que son textos más cortos, puedan ir trabajando, no a lo mejor en todo, pero en algunas oraciones, al menos en la primera, segunda oración de cada párrafo, este tipo de trabajo un poquito más finito, que les va a ir permitiendo a ustedes después ingresar a otros textos y entenderlos de manera más simple, o aquella oración que se les complique entender, que pueda empezar a ver por qué se les está complicando, dónde están los modificadores, cuál es el verbo, en qué tiempo verbal está expresado, cuál es la persona gramatical, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí, pero... Bien, hasta acá con la clase de hoy. ¿Dudas, consulta, algo que quieran comentar? ¿No? Sí, Quedó todo claro. Sí. Como el examen, ¿cómo es a desarrollar entonces? Es igual que una lección, exactamente igual que en una lección, pero en formato cuestionario. Si ustedes entran, el texto está disponible. Entren a ver el texto, trabajen con él, no se apuren a resolver la evaluación de proceso porque tienen tiempo, asegúrense de haber hecho las lecciones antes. El viernes que viene, si tienen dudas sobre el texto, trabajamos sobre el texto de la evaluación de proceso y después entran directamente y lo resuelven. Eso es como el consejo, ¿no? El mejor consejo que les puedo dar.
Bien. Pero, o sea, vamos a tener que desarrollar la traducción No. en un... Es formato cuestionario igual que los anteriores, igual que las lecciones. En tal línea dice tal cosa, cuál es el núcleo, en qué tiempo verbal, cómo se... Digo, siempre trabajando en qué traducción sería más efectiva de tal o cual palabra, de acuerdo al contexto, igual que las lecciones. En lugar de tener 10, tiene 20 preguntas en formato cuestionario. Por eso me interesa que antes trabajen con el texto. Bueno, eso dependerá de la habilidad que tiene cada uno, pero si no, lean el texto con detenimiento antes, si lo tienen disponible. No tienen que entrar al cuestionario para tener el texto. Léanlo, fíjense que todas las palabras las entiendan, las estructuras, los premodificadores, el tiempo verbal, las personas gramaticales, todo esto que estuvimos viendo, ¿no? Si tiene will o going to, si tiene futuro, cuál es el uso, si tiene el presente continuo, cuál es el uso que se está dando, si hay verbos en pasado, si son regulares o irregulares, si son irregulares, cuál es el infinitivo. Digo, ese trabajo que se hace y que venimos haciendo, y que si tienen alguna duda pueden escribir en el foro, por más que sea el texto en particular de la evaluación de proceso. Digo, si la idea es que aprendan, escriban en el foro. Y si no, el viernes que viene, trabajamos con ese texto y después resuelven la evaluación de proceso. ¿Sí? Bien. No hay ningún inconveniente, trabajamos y lo desgranamos todo lo que les haga falta para llegar lo mejor preparado posible a la evaluación de proceso, ¿sí? Bárbaro, gracias. Perfecto. De nada. Gracias. De nada, que tengan un gran fin de semana. Para los que entraron tarde, creo, pero no sé, ¿ustedes todos son de Córdoba o algunos no? Porque yo no. Digo, soy de la provincia, pero no de la ciudad. Si yo no me equivoco, el viernes 30 es el día de Córdoba. ¿Algunos de la ciudad de Córdoba? Yo soy de Río Negro. Oh, está lejísimo. Sí. Nací en Córdoba capital, pero estoy actualmente viviendo en Río Negro. Bien, usted que nació en Córdoba capital, ¿el 30 no es el día de Córdoba? Sí. Es muy posible que sea feriado. Si llega a ser feriado, capaz que no tengamos clase. Es para que no se levanten temprano. Así que mi consejo es, yo creo que el viernes que viene ya voy a saber con certeza si el Politécnico, como tiene gente así, de Río Negro, digo, no sé si vamos a tener clase o no, eventualmente lo voy a publicar en el foro. Pero el viernes que viene seguro tenemos. Y vamos a trabajar con ese texto. Ahora, el 30, estén atentos a la información, ¿no? Porque no los voy a hacer levantar, digo, no quiero que se levanten súper temprano, principalmente el que vive en Córdoba un día feriado y después no haya clase, ¿no? Profe, sí. Seguro que es feriado, ¿eh? Bien. Es un feriado para la repartición pública, así que seguro. Claro, porque mi duda es esta, ¿no? Como trabajamos, como somos muchos los que trabajamos de afuera, no sé cómo va a funcionar el Politécnico, si se va derecho, supongo que sí, pero bueno, nos pasa un poco esto porque, por ejemplo, acá de donde yo vivo es feriado el martes, pero yo trabajo igual, digo, no importa que sea feriado el martes. La clase del martes es la misma que la de los viernes. Sí, igual todas las clases de la semana son iguales, medianamente iguales, ¿sí? Porque por ahí los profes, depende de los grupos, vamos y venimos con un tema antes o un tema después, o a veces se desarrolla de acuerdo a la consulta que tienen. Sin embargo, la del martes, las dos que hay de los miércoles, creo que hay una más a la tarde y una a la noche, y la del viernes es igual. Todos los MIT son iguales, que se van replicando, están divididos por aulas por una cuestión de organización, lo que no significa que no tengan acceso. Digo, si una semana les complica el viernes y les es más simple el martes o el miércoles, son bienvenidos a participar de otra clase. Ninguno de los profes tenemos inconveniente en trabajar con alumnos de otras aulas. Tienen el link de acceso. No se puede así con el que tiene BBB, porque el que tiene Big Blue Button tiene el acceso solo a ese Big Blue Button y no tiene, otros alumnos no tienen acceso a ese. Pero los links sí, tienen acceso irrestricto, como tienen acá, para participar, y inclusive si quieren participar en más de una clase. Digo, por ahí, tienen dudas, si no quieren esperar el viernes,
y trabajamos el martes, vengan el martes. Yo me conecto a las 2 siempre. ¿A las 2 de la tarde? No, a las 2 clases, las de los a las 2 clases. Y a las de los viernes. Qué alumna prolija. Bueno, si tenés miércoles y viernes, tenés inclusive distintos profes. Claro. Entonces también tenés, bueno, distintas modalidades, estilos, porque por ahí no hacemos todos exactamente lo mismo. Sí trabajamos sobre temas comunes, en lecciones comunes todas las semanas, pero bueno, un profe tiene un estilo, otro profe tiene otro, los grupos se van desarrollando de acuerdo a las preguntas, así que por supuesto que no son idénticas, siempre van a sacar alguna otra cosa que no se habla en una clase y sí se habla en la otra, ¿sí? Pero por supuesto que son bienvenidos a conectarse con los links las veces que quieran, y si no, tienen las grabaciones también, que también son públicas, que la mía este martes no se grabó. No es que no se grabó, yo puse a grabar, pero ustedes vieron que arriba hay un reloj, ustedes lo ven igual que yo, arriba a la izquierda, y ahora dice 1:04. Ah, sí, pero lo tengo como en el medio. Bueno, para mí está arriba a la izquierda. Ese reloj, ahora lo aprendí, porque uno termina aprendiendo a los golpes, no se prendió